Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermano Jacob Muñoz, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tenga la bondad de ocupar su lugar, igualmente nuestros hermanos que nos acompañan sábado con sábado en sus hogares mediante la transmisión. Bien, hoy vamos a ver una parábola, hermanos, que muchos hermanos yo lo llegué a escuchar incluso en algunas localidades y querían o trataban de demostrar o de querer ver que nosotros éramos el hijo pródigo. Bueno, fuera que si fue así fuera, ¿no? Pero no, realmente nosotros nada tenemos que ver con el hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a hacer todo hacia la casa de Israel. Y vamos a ver en qué sentido dio esta parábola a Jesucristo. Y como en la actualidad, pues sí, ya podemos entonces tener una pequeña aplicación a lo que en este momento, en este siglo que vivimos, pues lo podemos aplicar en la iglesia de Dios. Dice así el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 15, Jesús da esta parábola. Y esta parábola la da en razón de que les enseña y les dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ¿qué? Arrepentirse. Esto quiere decir que no hay gozo, o sea, hay más gozo en el cielo, o sea, también hay gozo de los porque se salvan los justos, claro que sí, porque esa es la intención, que los justos también se salven. Pero cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador cambia su forma de vida y reconoce que ha hecho mal y entonces da un giro, muchos hermanos dicen, da un giro de 360 grados, pues se queda en el mismo lugar. Más bien da un giro de 180 grados, o sea, se va al lado contrario. Entonces, al dar ahora sí que dar reversa a su vida, es cuando dice la Escritura que por eso hay más gozo en el cielo, porque esa alma que estaba perdida se ha salvado. Y por eso da Jesús esta parábola del hijo pródigo. Dice así el Evangelio de Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue, y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Hermanos, a muchos de nosotros humanamente tal vez nos da coraje. Sí, mira, aquel se fue, malgastó, hizo lo que quiso y regresa, y todavía el papá lo recibe, lo besa y hasta hace fiesta. Y uno aquí sufriendo, uno aquí cumpliendo, y nunca nos ha dado siquiera una fiesta para mis amigos. Aquel sí se enojó, humanamente se enoja. Y además en la narración dice que, sí, dice el hijo había malgastado todo y viviendo perdidamente. Y el hijo mayor hasta lo señala y dice: ha gastado todo con rameras, ha dilapidado tu hacienda y todavía lo recibes. Pues así hasta dan ganas a uno de, pues también a ver si portándose mal. Yo creo que conviene, ¿no? Pues mira, si lo premiaron, pues yo también voy a portar mal para que también me den un premio. Mucha gente. Y dentro de lo humano y dentro de lo sentimental, y tal vez hasta suena feo, dentro de lo carnal, pues nos puede pasar. Ay, sí, ya regresó el hermano que se fue de la iglesia. Míralo, como si nada, y ahora hasta todo el mundo lo recibe y lo quieren. Y uno que está aquí cada sábado, uno que está aquí luchando y demás, nunca me han felicitado ni me han dado las gracias. Y aquel, mira, qué felicidad. Y el padre le rogaba, y el hijo estaba tan enojado que ¿qué? No quería entrar a la fiesta, no quería regocijarse y no quería reconocer. O sea, era tanto su coraje que no había dimensionado que realmente su hermano estuvo perdido, que realmente su hermano estaba dado por muerto. Por eso el padre dice: pues ha revivido, ¿no te da gusto? No, el hijo deja, no, es que a mí no se me hace justo. Yo siempre he cumplido, he guardado tu mandamiento, he estado siempre contigo y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre hasta lo hace razonar: a ver, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Dime qué te ha faltado. Siempre has tenido todo. ¿Por qué te enojas entonces ahora? Porque aquel que estuvo perdido y no tuvo nada, ahora regresa. Y sí, a muchos sí, como que dentro de la cuestión pasional, sí decimos: no, es que eso no puede ser. Por eso Cristo dijo: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que aunque van a entrar, pues no necesitan de qué arrepentirse. Aquel hijo mayor lo dijo: pues yo siempre he estado, he cumplido tu mandamiento. Dime entonces, ¿por qué no me has dado algo para gozarme? Y el padre le dice: pues siempre has tenido todo, ¿qué te ha faltado? O sea, ¿no has dimensionado que tú siempre has tenido protección? Muy bien.
Y les decía, muchos decían, hermanos, el hijo pródigo no éramos cada uno de nosotros. No es cierto. Lamentablemente nosotros no éramos el hijo pródigo. Porque aquí dice que es un padre que tiene 2 hijos. Los 2 hijos son del mismo padre. Hoy nuestro Padre es Dios, sí, lo dice el Salmo 126 que cantamos. Mi Padre es Dios y yo le exalto, ¿no? Cuando cantamos ese canto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Pero ¿por qué nuestro Padre ahora Dios? Porque nos ha traído. Pero nosotros, ¿de quién éramos hijos? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Vamos a ver, carta a los Efesios, capítulo 2. ¿De quiénes éramos hijos nosotros? Dice así, desde el versículo 2 y 3, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios. Aquí esta parábola vuelve Jesucristo a remarcar y vamos a entender que vuelve a hablar del pueblo de Israel en 2 secciones. Los que se habían apartado de Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Porque dice que aquel, ¿qué hizo con los bienes? Los desperdició, los regó, se quedó sin nada. Dice el libro del profeta Jeremías. Hermanos, el profeta Jeremías, si lo estudiamos a conciencia, si lo estudiamos detenidamente, el profeta Jeremías fue un profeta que amonestó a Israel, pero duramente. Por ejemplo, dice el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. ¿Cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que frecuentas sus carreras, asna montesa acostumbrada al desierto, que respira como quiere, de su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, dice, hallarán en su mes. Defiende tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, he perdido la esperanza, en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos tengo de ir. Cuando hablamos de una mujer ramera, según Apocalipsis capítulo 17, la grande ramera, la que ha fornicado con los reyes de la tierra y demás, entendemos que se habla de una iglesia, de una mujer, pero que es diferente a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es mujer hermosa y delicada, paloma, perfecta, mía, así le dice Cantares, pero esta es peor. Pero esta mujer, así Israel, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a adorar a Baales, a dioses ajenos. Empezaron a perder aquello que tenían, aquello poco o mucho que tenían, lo empezaron a gastar. Por eso la palabra pródigo, cuando hablamos de pródigo y vamos a un diccionario, la palabra pródigo significa aquel que malgasta sus bienes o los llega a dilapidar. Así, tal cual. Y este hombre, este hijo, malgastó todo. Al grado tal que dice que llegó a haber una grande hambre. Y el hambre que tenía este hijo, según lo que dice el profeta Amós, vamos a ver al profeta Amós, porque eso es algo que también
hemos escuchado mucho, ¿sí? Hemos aprendido, ¿sí? Dice Amós que en aquel tiempo, el capítulo 8 del profeta Amós, nos dice así el versículo 'Dice primero el capítulo 8 de Amós, vamos a ver, el versículo 11. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Seguramente aquel pueblo, ese hijo, pues buscaba volver a tener eso. Y cuando vuelve en sí, hace un razonamiento muy interesante. Dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Los trabajadores. Para que haya abundancia de pan en la casa de Dios. Y lo acabamos de ver apenas en estas lecciones, hablando del diezmo. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Primeramente, ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes dicen, ¿qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Pero más adelante dice Dios, probadme ahora en esto, dice el Señor Jehová. Trae los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Hermanos, los jornaleros son aquellos que se dedican a trabajar. Recordemos que cuando hablamos del Padre, que es Dios, que tiene una viña, tenía jornaleros, pues ahí están todos aquellos que de alguna manera se dedicaban a enseñar al pueblo. Ahí estaban los sacerdotes. Ellos tenían mucha abundancia de pan. Y esto va comparado con lo que después veremos una vez con la parábola del rico y Lázaro. El rico siempre tenía banquete todos los días. El rico tenía mucha abundancia de pan, pero Lázaro no tenía nada. Así el hijo menor ya no tenía nada, pero recordó, no, por los jornaleros de mi padre tienen mucho pan. Los jornaleros. El man ni se acordó de su hermano. Él no dijo, oh, pues mi hermano seguramente ahorita está feliz. No, él dijo, los trabajadores de mi padre, sus criados, tienen pan. Yo aquí sufriendo, dice, pues voy a regresar con mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo. Y no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí viene algo interesante, hermanos, algo que se llama humildad. Porque el hijo, a fin de cuentas, reconoció que hizo mal. Hay muchos hermanos que no reconocemos que hacemos mal y le seguimos a la maldad. Al cabo, Dios perdona, Dios es amor e insisto en seguir mi vida de pecado o a lo mejor de terquedad, aunque esté en la iglesia. Pero aquel hombre, él sí reconoció y dijo, no, yo ya no soy digno de que mi padre me considere su hijo, porque he pecado contra el cielo para empezar y contra mi propio padre. Dice, y voy a regresar, voy a volver con él, voy a regresar a su casa, pero le voy a decir esto. Esos jornaleros, hermanos, si lo queremos pasar al tiempo presente, también, pues aquí están todos los predicadores, porque tenemos esa abundancia de pan para enseñar la palabra de Dios y darla. Pero somos trabajadores de alguien que nos da todo el pan, que ¿quién es? Es Dios, Él nos da todo el mantenimiento. Y como sus jornaleros tenemos ese alimento. Y aquel hijo regresa. Y cuando el padre ve que viene, porque ni siquiera espera a que entre a la casa o que llegue, por lo que se ve, el padre siempre estaba al pendiente de que algún día el hijo iba a regresar. Porque dice que el padre lo ve ¿qué?
de lejos. O sea, nunca está el padre en su casa, ay, mi hijo, llorando, sino se ve que él salía de alguna manera, siempre viendo al horizonte, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo regresará? Y cuando regresa el hijo, ¿qué le dice el padre? Te lo dije. Ya sabía que ibas a regresar derrotado. Porque así eres terco, necio. Ya sabía que ibas a fracasar. ¿Eso le dijo el padre? ¿Y cuántos padres sí le decimos a veces eso a nuestros hijos? Te lo dije, te lo advertí, pero no me quisiste hacer caso, ¿verdad? Ahora sufre. Ahora te aguanta, chiquito. Pero aquel padre, cuando lo ve, dice que va movido a misericordia. ¿Cómo regresaría el hijo que llega sin nada? Vístanlo, póngale zapatos, póngale un anillo. Y luego vamos a hacer fiesta. Primero lo vistió, tal y como dice precisamente ese profeta que hemos visto, el profeta Zacarías. Primeramente, dice así el libro del profeta Zacarías. Ese hijo regresa con unas vestimentas que la verdad, cuando el padre lo ve, dice, póngale ropa de gala. Dice así Zacarías capítulo 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo, mira, que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? Que cuando aquel regresa y reconoce que está en pecado, ¿qué hace el padre? Lo perdona. Y lo primero que le dice es, te voy a quitar esa vestimenta vil, porque no es digno de un hijo mío que ande así, y te voy a dar ropas de gala. Y entonces Zacarías, eso es lo que sucede. He hecho pasar tu pecado de ti. Te he hecho vestir de vestiduras de gala. ¿Qué más dice? Pónganle zapatos, calzado. Es algo que nos dice el apóstol Pablo cuando nos dice que nos vistamos ¿de qué? De la armadura de Dios. Y una vez que estamos vestidos de esa armadura de Dios, dice que ¿qué debemos de tener? Calzados los pies, ¿con qué cosa? Con el apresto del Evangelio de la paz. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los hermanos de, o es Galacia o Éfeso, uno de los dos, a ver cuál es. A veces me confundo. Dice el apóstol Pablo, dice así Efesios capítulo 6, dice primeramente el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Qué es lo que vino a predicar Jesús? El Evangelio, las buenas nuevas. Y a ese pueblo pecador, a ese hijo malo, a ese hijo que desperdició todo, dice, te voy a poner también calzado. Te traigo las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo muy interesante. Pónganle un anillo. Hermanos, tenemos varios ejemplos de que el anillo es símbolo de poder. El primer caso, y lo vamos a ver, es con José. Dice así el libro del Génesis.
Dice así Génesis capítulo 41. Y dice así el versículo 41 y 42. Dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué hizo el faraón? Se quitó el anillo, ¿y a quién se lo dio? A José. Libro de Esther. Ahora vamos a ver el libro de la reina Esther. Capítulo 8. 1 en adelante. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardocheo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y diólo a Mardocheo. Y Esther puso a Mardocheo sobre la casa, ¿de quién? De Amán. Y entonces Esther le dice, le declara lo que había pasado y que ya había un edicto. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocar. Entonces, ¿qué le está dando el padre al hijo que regresa? Un poder otra vez. Ten. Eres mi hijo todavía. Pero ¿cómo? Si yo fui de lo peor. Aquí está la muestra de que tú eres mi hijo. Y le da el anillo. Hermanos, y esto es algo también que cuando yo lo empecé a analizar, me di cuenta en el matrimonio en la iglesia de Dios. ¿Qué nos dan? O más bien, ¿qué sucede? El varón le pone el anillo a la mujer y la mujer le pone el anillo al varón. ¿Qué significa el anillo? Poder. Pero Pablo lo dijo. El varón ya no es dueño de él, sino la mujer. Y la mujer no es dueña de ella, sino el varón. Hay una gran correspondencia entre los dos. Y por eso le dice a ese hijo, ahí está el anillo. Ya está el anillo, ya tienes los pies calzaditos, ya estás bien vestido. Pero ¿qué crees? Falta algo. Ahora vamos a hacer fiesta. Y para esto vamos a matar un becerro. Pero no cualquier becerro. Dice que fue el becerro grueso, o sea, el más gordo. Tenemos una cultura muy especial los mexicanos que luego a veces le decimos, pues a ver cuándo va a la casa para matar un pollito. ¿Y qué culpa tiene el pollito? Digo yo. Pero es una forma de ser de nosotros. Queremos hacer fiesta y pues vamos a buscar lo mejor para que el invitado se sienta contento. Pero aquí fue algo interesante. Regresa el hijo y el padre lo perdona, y la mayor muestra de que el padre perdona al hijo es: vamos a hacer fiesta y voy a matar el becerro grueso. ¿Quién es el becerro grueso? Es Cristo, hermanos. Es Cristo. ¿Por qué decimos que es Cristo? Por un lado dice Hebreos. Vamos a ver, carta a los Hebreos. Dice así el capítulo
10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ni los becerros, ni los machos cabríos, nada de eso literalmente iba a limpiar al hombre del pecado. ¿Quién lo iba a hacer? La sangre de Cristo. Esto es, hermanos, lo que entendemos cuando se habla, y lo vamos a ver mañana, en la mañana, Dios mediante, cuando veamos la lección, se habla de la ley del pecado. No porque la ley sea pecaminosa, sino porque precisamente para poder yo ser salvo, tenía que llevar a cabo todos esos sacrificios para ser limpio del pecado. Por eso Pablo claramente decía que si fuéramos limpios, ya no se harían esos sacrificios. Hebreos 10 dice así, del 1 al 3, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. La Iglesia de Dios no celebra la fiesta del perdón como el pueblo judío. Para nosotros, hermanos, el perdón, ¿cuándo se aplicó? Cuando nos bautizamos. Ahí. Y no tiene que haber nosotros ya más conciencia de pecado. Y no podemos volver a sacrificar a Cristo. Por eso viene ahora esa labor. Y por eso es que cuando da Cristo esta parábola, hace esa comparación y dice, miren ustedes que se creían justos, que el hijo mayor se sentía con todo el derecho. Pero ¿qué sucede? Cuando el hijo menor regresa, ¿dónde estaba el hijo mayor? Dice que estaba en el campo. Si recordamos la parábola del trigo y la cizaña, que está allá en Mateo, dice que el campo es el mundo. Ahora resulta que el hijo mayor se confió en que él obedecía, él cumplía, y pues estaba en el campo, estaba allá en el mundo, feliz. Eso es lo que hace el pueblo de Israel. Jeremías, vamos a Jeremías otra vez, al capítulo 7. Y el problema, hermanos, puede ser que nosotros también lleguemos a caer en ese ejemplo de desobediencia. ¿En qué sentido? Dice así, Jeremías 7 desde el versículo 8. He aquí, vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando, y jurando falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para hacer todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. ¿A qué grado cayó el pueblo de Israel? A confiar que estaban bien delante de Dios, a confiar esta es casa de Dios, estoy en el templo de Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Hurtaban, robaban, tenían dioses ajenos, y ellos decían, pero estoy en la casa de Dios y vengo a la casa de Dios. Cuidado, hermanos, no hagamos lo mismo.
caigamos en desobediencia, pero aquí vengo el sábado, aquí estoy en la recepción, aquí estoy todo el sábado. Aunque en semana haga lo que haga y me comporte como me comporte y viva mi vida como sea, pero el sábado aquí estoy. Eso hizo el hijo mayor. Empezó a estar en el campo, empezó a estar en el mundo, haciendo las cosas que el mundo hacía. Y nunca se dio cuenta que el hijo menor se arrepintió, regresó, y por eso cuando el padre lo ve, le da mucho gusto. Porque al hijo mayor siempre lo ha tenido. El padre decía, siempre ha estado conmigo, según tú me has obedecido, según tú estás haciendo mi voluntad, según tú, pues entonces estás bien. Pero este no. Y por eso dice que cuando estaba en el campo y que ve que hay fiesta, que hay gozo, pues se enoja. Sí, todo este alboroto, ¿por qué es? ¿Por qué tanta alegría? Y le dicen los jornaleros, pues es que tu hermano regresó. Ya me imagino la cara que ha de haber puesto aquel y los ojos y demás. Regresó. Y así lo reciben. No, pues yo voy a hacer lo mismo. Ese es el gran ejemplo que vemos, que muchos de nosotros a veces, y lo recordamos en la parábola que vimos el sábado pasado, que decía el fariseo, si supiera quién es esta mujer que lo toca, es pecadora. El hijo mayor también se sintió en ese derecho de decir, a ver, yo he estado contigo, te he obedecido, he sido siempre casi tu ejemplo. Y viene aquel que es de lo peor y mira, hasta lo premias. No, eso no está bien. Hermanos, nosotros no somos quien para decidir o juzgar si está bien o no está bien. Y por eso Dios claramente lo dijo, o sea, Jesús lo dijo, hay gozo en el cielo por ese pecador que se arrepintió. El justo también hay gozo, claro que sí. Y creo que sabemos todo lo que pasa con el justo. Lo dice el Salmo 92. ¿Dónde va a estar el justo? En los atrios, floreciendo en la casa de Dios. Crecerá como el cedro, como la palma primaveral. Aún en la vejez, dice, estarán vigorosos y fuertes. Pero resulta que hubo otro que sí vivió mal, que malgastó todo y lo perdió, pero lo reconoció, se dio cuenta y regresa. Hermanos, pasándolo al tiempo actual, puede suceder. Hay muchos hermanos que se han ido de la iglesia, o se alejan más bien, no se han ido, se alejan. Ya no vienen, ya no vienen a las fiestas, ya no vienen el sábado, dejan de diezmar, dejan de hacer muchas cosas. Y todavía justifican, pues la culpa la tienen los hermanos. Si se me acabó la fe fue por ellos, porque ellos me hicieron, me dijeron, me trataron. Ya por eso no voy. Recuerdo que una vez estaba yo estaba en Puerto Vallarta. Hay un hermano que lo invitábamos a la iglesia. Hermano, venga a la iglesia. No, y me decía, mire hermano, Salomón es muy sabio. Salomón dijo allá en Eclesiastés que para todo hay tiempo de amar y hay tiempo de odiar, hay tiempo, y en esa iglesia ya se acabó el tiempo de amar. Así me lo dijo. Ay, hermano, pues ahí Eclesiastés, si usted sigue leyendo, dice que también hay tiempo de matar. Pues, ¿qué le parece si de una vez agarramos el tiempo de matar y lo mato? Y cumplo la escritura. No, ¿cómo que? Pues usted lo está aplicando. No, nosotros no somos quien, hermanos, para decidir si está en el tiempo bueno, el tiempo malo, si ese hijo merece el perdón o no, si ese hermano merece regresar o no. Es Dios. Porque nos pasa precisamente lo que dice Jeremías. Ahora sí clamas a mí, ahora sí me pides a mí. En el día de la aflicción, ahora yo sí soy Dios. Pero mientras no pasaba nada, pues estabas adorando a otros dioses ajenos. Entonces Jeremías claramente le dijo a Israel, dile a la piedra, dile al palo, dile a ese que es tu Dios que te libre y que te salve. ¿Por qué vienes a mí? Por eso nos pasa a muchos hermanos. Y lo he vivido y lo he visto. Y me lo han platicado muchos hermanos. Hermanos, dice, de veras créalo, sí estuve muy mal. Y sí, yo reconozco que me fui de repente, no sé por qué, de repente vi unos hermanos ahí en la puerta, los hermanos de la iglesia. Y como que entré en conflicto y dije, sí, o sea, ¿qué me pasa? Y regresé, hermano.
Pues qué bueno, me da gusto por usted, pero no se aleje. Ya, el hijo mayor le dio coraje. A nosotros nos debe dar coraje si algún hermano por alguna razón regresa. Qué bueno que regresó, qué bueno que está aquí, me da gusto. Pero humanamente a veces sí, la envidia, el coraje, muchas cosas nos ganan y hasta lo externamos. Hermanos, así que casualidad, cuando yo estuve de encargado, estuve de obrero, ni se paraba. Y ahora que está el hermano, ahora hasta viene cada sábado, ¿no? Qué casualidad. Pues hermano, debe darte gusto, que qué bueno que contigo no estuvo por alguna razón, pero ya está con otros. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto, ojalá y siga. No, nos pasa lo del hijo mayor. Sí nos da coraje, pero debemos de entenderlo y de comprenderlo. Gracias al Señor, Él tenía todo y no se dio cuenta. No llegó a dimensionar que Él nunca tuvo ninguna carestía, ni tuvo nada. Aquel llegó a desear comerse lo que comían los puercos. La algarroba es una especie como vaina, verdecita, que le dan a los animales. Y dice, pero nadie se las daba. O sea, hasta eso, alguien que le ofreciera por lo menos comerse eso. Nadie. Por eso dijo, pues yo aquí padeciendo hambre, pues estoy mal. Si mi papá tiene todo. Hermanos, aquí en la actualidad ahora tenemos que reflexionar. Porque a veces eso sucede. Ahora que pasó la pandemia, estuvimos alejados de muchas cosas de Dios, sí, por muchas razones. Tuvimos transmisión, gracias a Dios. Pero ahora que podemos regresar físicamente, hay que aprovecharlo también. Hay que vivirlo. Decía mi hermano superintendente, disfruta el momento. Y de veras, hermanos, hay que disfrutar el momento. Mañana no sé si voy a despertar, si los voy a ver. Pero hoy que estoy aquí, debo disfrutar ese momento. Y si veo que un hermano que por muchas razones se había apartado regresó, qué gusto, debo disfrutar ese momento hasta con ese hermano. Qué bueno hermano que ya está aquí, no se aleje. Pero el hijo pródigo nos queda claro, por eso lo dijo Cristo, cuando habló en aquella parábola, donde les dijo, las rameras y los publicanos van delante al reino de Dios. Porque ustedes vieron a Juan, las rameras y los publicanos le creyeron, y ustedes viendo esto, no le creyeron. Así el hijo mayor, viendo las cosas, no lo quiso aceptar. Pero el padre al final sí le dice, él era muerto, él ha revivido. Estábamos muertos ¿en qué? Dice la Escritura, en nuestros pecados y en nuestros deleites. Pero dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Por eso dice que andamos en novedad de vida. Y juntamente en el bautismo, así como Cristo murió y resucitó, en ese simbolismo, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Y ahí es donde en ese sentido podemos decir, puede caber la analogía del hijo pródigo en esa parte. Era muerto y ya resucitado. Se había perdido, pero regresó y se encontró. Pero nosotros no nos habíamos perdido. De hecho, estábamos perdidos. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Y esa es la gran diferencia. Ahora estamos llamados y aquí tenemos que permanecer. Tenemos que esforzarnos y no pensar como Israel, porque Israel, a fin de cuentas, Dios es amor, Dios todo perdona, Dios es misericordioso, el Señor no me va a castigar. Pues el Señor no nos va a castigar. Jeremías es claro, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará tú solito. O sea, Dios puso las reglas. Te alejas, te va a pasar esto. Pero ¿quién lo busca? Tú mismo. O sea, Dios no te lo está buscando ni te lo está obligando, te está haciendo, es uno mismo. Bien, hermanos, pues esta ha sido entonces la enseñanza en esta noche respecto a esta parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y pensemos, hermanos, que
pues Cristo, la enseñanza final fue, hay gozo en el cielo. Hay gozo, hay alegría, tanto por los que estamos aquí, que nos lleguemos a arrepentir, como por aquellos que a lo mejor lleguen también más a futuro y también alcancen ese perdón. Y ser vestidos de vestiduras limpias, resplandecientes, como dice Apocalipsis, a la esposa se le ha dado que se vista de lino fino y resplandeciente. Así, hermanos, es como nos quiere ver nuestro Dios cuando su Hijo vuelva por segunda vez para rescatar y resuciten todos aquellos que sean dignos de entrar a la vida eterna y al milenio. Y el Señor nos conceda que nosotros seamos parte de esos que resucitemos en el día postrero. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.